Amigos de Vuelta en Área Reservada, venciendo la censura y la conexión de Internet. Continuamos con Omar Lugo y María Carolina Uzcategui. Omar, crisis tumba gobierno. ¿Esta crisis puede tumbar el gobierno de Maduro? Yo creo que no en los términos en que la gente está pensando, que va a ir una poblada harta, hambrienta, como la toma de la Bastilla, corriendo a hacer eso. No necesariamente. El riesgo mayor, inclusive, es que la gente se domestique, doble la cabeza a cambio de cierta seguridad. Como pasó en Cuba. Exacto. Pero en Rumanía no fue así. En Rumanía la gente fue y linchó al tipo. A Ceausescu. Sí. Pero el caso de Venezuela es que no hay soluciones rápidas, no hay salidas instantáneas, tampoco hay una junta de condominio llamada MUD que va a venir a resolver la cosa, por cierto. Y le hace falta más participación de la gente, más acción. Obviamente, una de las estrategias del gobierno es asfixiarte para que estés solamente pendiente de cómo consigue la medicina, el alimento y tengas poco tiempo para actuar y pensar. Y eso es lo más grave que puede ocurrir, que este pueblo se domestique. ¿Tú crees que el pueblo se puede domesticar, María Carolina? Mira, la desesperación es muy grande. Yo lo veo como madre, en el sentido de lo que te decía del tema del regreso a clase. O sea, ayer hablaba con un muchacho que me decía, tengo 3 hijos, y mi esposa todos los días, cuando nos vamos a acostar, me pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, hay angustia, hay desesperación. Y si al niño le da gripe, o sea, no te imaginas lo que significa esa tragedia. Yo creo que esa desesperación probablemente no sea una poblada, como dice Omar, que salga a tratar de decirle a Maduro, vamos a llevarte la guillotina, al cadalso, pero sí creo que tiene que haber una reacción en la gente. Yo creo que el venezolano hay mucha más conciencia abajo de cuáles son las causas, de cuál es la verdadera raíz del problema de lo que los políticos se imaginan. Tú hablas con una persona, como dice ese ciudadano de a pie. La otra vez hablaba yo con una muchacha en una peluquería y me decía, mira, yo lo que sé es marchar y votar, pero lo que sí estoy clara es que aquí hay que cambiar esto. Excelente. Omar, en el imaginario chavista, ellos dicen, sobre todo a sus bases, que a ellos los va a salvar China y Rusia. Van a venir los chinos y los rusos y van a sustituir, van a reemplazar la relación que Venezuela tiene con Estados Unidos. ¿Eso es posible o eso es fantasía? Por cierto que eso es como salir del sartén para caer en el fuego, ¿no? El gobierno, el chavismo, metió en la cabeza de mucha gente que estaba luchando por la soberanía del país cuando somos más dependientes que nunca de Estados Unidos, por cierto. No es tan así. Rusia y China pueden venir a traer plata para proyectos de inversión. En lo personal creo que es más por interés geopolítico regional que por interés económico, aunque los recursos naturales que tiene Venezuela sí son necesarios, sobre todo para un país como China. Rusia un poquito, tiene bastantes minerales parecidos a los que tiene Venezuela, no es tanto, pero sí es una carta de negociación en el tablero internacional Venezuela para transar con Estados Unidos y la Unión Europea. Eso hay que tenerlo presente. Ahora, venir con plata, toma, Pedro, para que pagues allá la casa de empeño donde dejaste la ropa y eso. Pero eso es lo que necesita el gobierno de Maduro ahorita. Sí, pero lo está haciendo China ya, pero curioso, la gente piensa poco en eso. Ya esa plata se gastó y nadie sabe dónde está. ¿Te refieres al fondo chino? El fondo chino, 54.000 millones de dólares que le dio China a Venezuela para financiar proyectos a cambio de petróleo. Todos los días salen 400.000 barriles diarios de petróleo. Yo ponía el ejemplo de una arepera. Pedro, tú fabricas 21 arepas por día en tu arepera. Te consumes 7 arepas entre la familia. Las otras 7 arepas se las das al chino de la esquina porque el chino te adelantó para comprar los ingredientes. Claro. Y las otras 7 arepas son las únicas que vendes en efectivo. Esas 7 arepas son 700.000 barriles que nos paga Estados Unidos por día. Los otros van a 400.000 a China, otro poquito va al Caribe, a Cuba y otros aliados, inclusive la India, y es para pagar facturas viejas. O sea que la ironía de todo esto es que Estados Unidos sigue financiando al enemigo. Exacto, no, pero y para cerrarte los otros corticos, las otras 7 arepas es el subsidio a la gasolina que se tira a pérdida en Venezuela. Pero Omar, hay que aclarar que el gobierno norteamericano no le compra petróleo a Venezuela. Empresas privadas. Son empresas privadas, o sea que estas sanciones no es como está la campaña que tiene el gobierno en televisión que dice nos están confiscando los dividendos de la venta de petróleo. O sea, aquí no hay una confiscación de dividendos porque no es el gobierno. O sea, es otra vez el capitalismo subsidiando al socialismo.
Ojo, lo que decíamos al comienzo, la campaña comunicacional hegemónica va a decir eso, pero en efecto lo que está bloqueado es el pago de dividendos de Cirgo a PDVSA, que por cierto son solo 300, 400 millones de dólares por año. Pero la exportación de petróleo sigue y también la importación de gasolina de Estados Unidos, por cierto, que equivale al 12% de todo lo que consumimos acá, gasolina terminada. Y buena otra parte de componentes para fabricar desde gasolina a productos petroquímicos. María Carolina, la relación comercial de Venezuela con Estados Unidos y Colombia, ¿qué tanto se ha deteriorado, qué tanto se ha estrechado? Omar acaba de dar un dato que a mucha gente le puede parecer sorprendente, que después de 18 años de revolución, todavía ahora somos más dependientes que antes de Estados Unidos. ¿En tu sector eso se nota, se siente? Sí, claro, claro, porque es que el proveedor más cercano que tenemos, siempre la relación comercial entre Venezuela y Colombia ha sido muy fuerte, porque es como el proveedor, la bodeguita que tenemos cerca, es ese que nos puede proveer lo más inmediato posible de algunos productos, aunque el tema político allí ha tenido una afectación en esa relación comercial indiscutiblemente, el cierre de la frontera, el que todavía no tengamos una frontera con libre circulación, el que aquí a Venezuela no hay otra forma de llegar las cosas que no sea por mar o por tierra, porque ya ni siquiera tráfico aéreo hay. Entre tantas cosas se nos ha olvidado eso, todavía tenemos nosotros un cierre con Colombia, un cierre Claro, comercial, claro, que ya tiene 2 años, ¿no? Yo creo que tiene más. Tiene más tiempo. Sí, tiene 3. Sí, o sea, eso es un Agosto, cierre de frontera que sigue, se mantiene. ¿Y cómo se manifiesta eso en la vida cotidiana? Bueno, Usted, mira, se han acostumbrado, abren de una determinada hora, o sea, es un espacio que tienen para el paso de gandola y el resto del común que quiere pasar la frontera pasa a pie. Por cierto, cierran durante el día y de noche pasa todo el contrabando, como cuando Sí. en la noche te comen los semáforos. Claro. Así ocurre en la Ah, frontera. no, por supuesto. Y, Sigue y las trochas, los caminos verdes, eso sí funcionan perfectamente bien las 24 horas del día, con control de cobro de comisiones o de peajes por parte de algunos funcionarios de la Guardia Nacional y el Ejército. Eso sí está fluido. y eso Inclusive, entre... perdón que te interrumpa, 100.000 barriles de gasolina por lo menos por día se van hacia Colombia, Siguen según cálculo del gobierno. siguen pasando todavía. Claro, claro. Y allí eso trae eso es otra origen de un problema que también estamos viviendo aquí en Venezuela, que es el tema del efectivo. La cantidad de efectivo que se mueve, no solo a la frontera con Colombia, sino también hacia el sur del estado Bolívar, con lo que es la minería, la explotación minera y todo eso. O sea, allí te compran en el sur del estado Bolívar cada billete al 10% de su costo. Pero desde el O sea, gobierno tú dicen llevas 100 bolívares y te transfieren 110 a Pero tu el gobierno cuenta. dicen que eso es parte de una conspiración contra la moneda venezolana. No, llevarse el no. efectivo para afuera. No, eso no es ninguna conspiración, sino que a los mineros tienes que pagarle en efectivo, a los contrabandistas de gasolina tienen que pagarle en efectivo. Entonces, no solamente tenemos el problema de la hiperinflación que hay aquí en el país, de que hoy en día un billete cada segundo está perdiendo valor, ¿verdad? De que tú sacas un billete del cajero y cuando vas y te volteas a pagar, eso ya no te sirve para lo mismo, sino que además el efectivo que hay se escapa a estos puntos que son mafias bien importantes. Omar, este es un tema que tú has investigado, el tema de cómo gran cantidad de efectivo que se va y el gobierno ha tratado de posicionar esa idea de que es parte de una conspiración de los comerciantes y de los colombianos contra Yo la solo moneda venezolana. menciono que las sagradas fronteras de la República están protegidas por las Fuerzas Armadas, que todavía huelen a pólvora de la batalla, la independencia. Esos son los tipos que están cuidando con su honor, que es su divisa, están cuidando la frontera. que son los que permiten- Pero el honor no se divisa. Exactamente. El horror es su divisa. Entonces el punto es, si tú tienes unos señores que le estás pagando el Estado, porque son militares, tienen monopolio de las armas para cuidar las fronteras, ¿cómo te explicas que haya un contrabando permanente de gasolina, de dinero, de bienes en toda la frontera? Porque la marítima la gente se le olvida. Pero todas esas islas del Caribe son surtidas en buena parte en buenas embarcaciones Entonces, en alta mar. entre tantas noticias se nos había olvidado que ya el gobierno hizo un bloqueo comercial, pero contra Colombia o contra los venezolanos, ¿no? Sí. Sí, contra los venezolanos, creo yo. Hay que recordar que Colombia y Venezuela son como dos países, dos hermanos separados al nacer. Esta interdependencia histórica. Hay como una frontera común que es como un tercer país. Eso sigue aunque el gobierno lo prohíba oficialmente. Por eso es que hay un movimiento de negocio. Para los colombianos es un problema grave, ahorita más que para Venezuela. Por ejemplo, el contrabando de carne. Un novillo venezolano que aquí te lo pagan con suerte en $100, allá vale $700. Según cálculos del Ministerio de Agricultura de Colombia, porque hubo un brote de fiebre aftosa
que es una enfermedad que le sale en la boca al ganado, no puede comer, se pone flaco y tienen que matarlo, es altamente contagioso ese mal, e internacionalmente bloquean el comercio de carne del país que lo sufre. Colombia está padeciendo contar eso. con la exportación de enfermedades, paludismo, malaria, etcétera, etcétera, que también estamos produciendo para exportar. María Carolina, ¿tú crees que todo esto ha cambiado un poco la cultura, la visión que Venezuela tradicionalmente tenía hacia el empresario? ¿Cuál es tu impresión? Claro, ¿Cómo claro. Hoy en día las encuestas señalan que luego de la iglesia, los estudiantes, los empresarios somos las instituciones con mayor credibilidad en el Cosa país. que no había ocurrido antes. No, jamás. Antes siempre estaban los militares en ese triunvirato del primer lugar y ahora ya no es así. ¿Qué pasó con la hegemonía comunicacional de presentar al sector privado como el malo de la película? Lo que pasa es que la gente ya no se come ese cuento, ya la gente, lo que te decía ahora, la gente en la calle está más clara de lo que uno se imagina. La gente en la calle está consciente de cuál es el origen de su problema, quién es el que realmente es responsable de que las medicinas hayan aumentado como han aumentado, de que en su casa ya no puedan comer arepa todas las tardes, de que una mamá no pueda decir como acostumbraba a decir, mira, se me acabó el aceite, se me acabó el queso, ve un momentico ahí en la bodega y dile al señor que me lo anote, porque el señor no te lo puede anotar, porque si te lo anota no va a tener con qué poner el queso al día siguiente. Oye, lo que se nos acabó lamentablemente es el tiempo, tenemos que ir al minuto de conclusiones y me gustaría hablar de las soluciones, Omar. O sea, frente a este cuadro, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cuál es la agenda de soluciones que tiene que asumir el país para enfrentar esta situación? La mala noticia es que la solución es política y no hay la posibilidad en el corto plazo en Venezuela de un cambio político. Eso hay que decirlo claramente, a menos que haya una movilización de todo el país. Todo lo que está ocurriendo en Venezuela se va a agravar además con esta constituyente cuyas medidas apuntan a darle rango constitucional a una serie de errores históricos, de políticas equivocadas, de corrupción, de chantaje de la gente a cambio de una bolsa de comida, es decir, el CLAP que es racionamiento de alimentos, va a ser con rango constitucional. Entonces, cuando tú analizas este contexto, lamentablemente hay que advertirle a los venezolanos, los que estamos acá y sus familias de afuera que están viendo este programa, están muy preocupados, que esto se va a agravar. Posiblemente entremos en lo que Cuba vivió en su momento como un periodo especial y el gobierno lo va a vender como culpa de Trump, no de las nefastas políticas que ha venido aplicando y que ahora va a acelerar a través de la constituyente. Lo que hay que hacer, tomar previsiones, cada uno a su manera. Gracias, Omar. María Carolina, soluciones. ¿Cuál es la agenda de soluciones? Producción. O sea, el gobierno, lo que pasa es que al gobierno no le interesa, realmente esa es la gran realidad. Al gobierno no le interesa que nosotros solucionemos el problema económico, porque entonces cuando tengamos las necesidades básicas satisfechas, vamos a empezar a ocuparnos de otras necesidades, vamos a ocuparnos de otras cosas, tal cual y como se establece en la pirámide de necesidades de Maslow. Aquí la verdadera solución a todos los problemas que tiene el país es un cambio en aquellas personas que hasta ahora siguen pensando que a través de controles, a través de tratar de controlarle el estómago a la gente para con ello controlarle el pensamiento, es como van a mantenerse en el poder y eso no es la solución. Entonces, para que ocurra el cambio económico, tiene necesariamente que haber un cambio político. Obviamente, porque si no, quienes están en el poder no creen en el cambio económico. Entonces, si no, vamos a un default financiero, ahora sí. Bueno, el default financiero es otra cosa, cortico si nos da tiempo. El default que es el impago de la deuda. En realidad, como decía nuestro amigo Ricardo Jaume, ya ese default moral, social, ocurrió con los venezolanos cuando le cortaron los dólares para importar alimentos, productos básicos y medicinas. El que Venezuela no pueda pagarle la deuda a los tenedores de bonos de Estados Unidos es una posibilidad que se acelera con las sanciones impuestas al gobierno de PDVSA. Muchísimas gracias a nuestro invitado, María Carolina Uzcategui, Omar Lugo. Nos vemos en una siguiente edición de Área Reservada TV, venciendo la censura y la conexión de Internet. Gracias. Gracias a ti, Pedro.